Nos amparamos en Dios del maligno Satanás. Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Que Dios le bendiga a ustedes, los queridos hermanos que nos están siguiendo en este nuevo video de clases sobre preguntas y respuestas. Vamos a ver la pregunta de hoy, la pregunta número 48. ¿Por qué prefieres el Sagrado Corán a la Biblia? ¿Y cuál es la diferencia entre estos dos libros sagrados? Bueno, ¿por qué nosotros los musulmanes preferimos el Sagrado Corán en comparación con la Biblia? Antes vamos a ver qué es el Sagrado Corán y qué es la Biblia, para después ver cuáles son los puntos positivos o destacados en cada uno de esos libros. Vamos a ver. Nosotros los musulmanes, todos los musulmanes del mundo, usted sabe que hay muchas escuelas islámicas. Yo soy Shia, seguidor de Ahlul Bayt alayhimus salam. Hay hermanos sunnas que son de mucho respeto y hay otras escuelas que son a mitad, como los sufíes, y hay muchas otras escuelas islámicas. Bueno, entonces, en toda esa totalidad de las escuelas islámicas, hay un libro sagrado en concordancia entre todas las escuelas islámicas. Quiere decir, uno sea musulmán shia, uno sea sunita, uno sea de cualquier escuela de pensamiento islámico, solo y únicamente tiene una versión del Sagrado Corán. Quiere decir, el Sagrado Corán que está en mi mano en la santa ciudad de Qom, que es un centro de escuela shia, es el mismísimo Sagrado Corán que está en ciudad de Medina, centro de la escuela Wahhabi. Es el mismísimo que está en Egipto, en Cairo, en la Universidad Al-Azhar, que es un centro de también estudios islámicos sunitas y muchos son salafitas, hermanos musulmanes, entre otros grupos. Él es el mismísimo que está en Malasia, está en Indonesia, está en Japón, está en Estados Unidos. Quiere decir, el Sagrado Corán es un libro único revelado por Arcángel Gabriel. Ustedes lo conocen, un ángel muy famoso de Dios. Ese Arcángel Gabriel lo trajo. Las mismas palabras del Sagrado Corán lo reveló al corazón del profeta Muhammad, la paz sea con él. Entonces, las mismas palabras recibidas por Arcángel Gabriel al profeta Muhammad, lo pronunció exactamente. Incluso los tildes, todo lo pronunció. Y cada vez que recibía una letra del Sagrado Corán o un capítulo del Sagrado Corán, muchos compañeros del profeta del Islam sentaban y lo escribían en el momento. Entonces, el Sagrado Corán, una vez completamente revelada al profeta del Islam y después así separado, cada parte del Sagrado Corán, por cada evento, por cada suceso, porque el profeta del Islam lo estaba enseñando a la gente. Entonces, cada segmento del Sagrado Corán fue revelado en cada instante, en cada momento, en cada suceso. Entonces, los compañeros del profeta lo escribían. Muchos que eran Katibul Wahy, que eran escribas del Sagrado Corán, lo escribían exactamente en el momento que el profeta del Islam lo pronunciaba. Y algunos compañeros del profeta del Islam pudieron escribir todo el Sagrado Corán, porque siempre estaban al lado del profeta del Islam, como el Imam Ali alayhi salam, como otros compañeros. Entonces, en el momento de fallecimiento del profeta Muhammad, la paz sea con él, el Sagrado Corán completamente existía al lado de algunos compañeros del profeta, como el Imam Ali alayhi salam, que tenía el Sagrado Corán completamente junto con la interpretación del Sagrado Corán. Y eso se llama Mushafu Ali. Mushaf significa el Sagrado Corán, Ali porque lo había escrito Imam Ali alayhi salam. Entonces, esto entre otros compañeros del profeta. En el tiempo de los califas, después del profeta del Islam, ya todas esas, todos los compañeros del profeta, todo lo que escribieron, ya era igual, coincidían, ya lo revisaron
algunos compañeros tenían otras versiones, lo rechazaron. La misma versión que coincidía entre todos los compañeros. Este Sagrado Corán del tiempo del profeta fue publicado, enviado a todos los centros capitales de aquel entonces. Fue enviado a Kufa, que era la capital de Irak en aquel entonces, a Cairo, a Medina, estaba en Medina y en todo lado del mundo. En Irán también aún existen versiones antiguas del Sagrado Corán. El idioma del Sagrado Corán, desde el comienzo hasta el final, es el idioma árabe. Desde el comienzo hasta el final del Sagrado Corán, el escritor no es profeta, es revelador arcángel Gabriel, palabras de Dios revelado a un profeta santo de Dios y escrito igual, tal cual lo había recibido. Vamos a ver en el concepto del Sagrado Corán. 114 capítulos del Sagrado Corán, todos coinciden uno con otro. Quiere decir, no tenemos autores diferentes, no existe en el Sagrado Corán. Idiomas diferentes, por ejemplo, un capítulo está en árabe, otro en hebreo, no existe. Todo está en árabe fusha, que es decir, un idioma árabe puro, claro, clásico, entendible hasta hoy en día, bien claro, y bueno, aún más, escúchalo bien. Entonces, no hay diferencia ni contradicción en el Sagrado Corán. No hay variedad de escritores, ni es obra de un ser humano, no es obra de los seres humanos. Bueno, este Sagrado Corán que tenemos en la mano, desde el comienzo los musulmanes memorizaban todo el Sagrado Corán y lo recitaban de memoria. Para eso lo pusieron en 30 partes, que se llama juz. Y los musulmanes todo lo memorizamos. Por ejemplo, yo memoricé 10 más o menos 10 juz, que es decir, un tercio del Sagrado Corán, otros y algunos más. Quiere decir, esto es muy de moda entre los musulmanes y a esa persona lo llaman memorizador, al-hafid. Y muchos de los grandes sabios son hafid del Sagrado Corán. Lo tienen en memoria. Por ejemplo, yo tengo una tía que ella tiene todo en memoria y su hija también memorizó todo el Sagrado Corán y esas personas tienen mucho respeto. Incluso hay escuelas para memorizar todo el Sagrado Corán. Lo recitan de memoria. Yo soy persa, no soy árabe, pero todo lo memorizamos en árabe, en idioma original. Quiere decir, en transcurso del tiempo no se van a cambiar ni palabras. Por ejemplo, todos en todo lado del mundo recitamos Suratul Ikhlas así. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Eso es idioma árabe, todo. Yo soy persa. Si yo quisiera decirlo en persa, sería así. Bismillah, به نام خداوند بخشنده مهربان. بگو خدا یکیست. Mira, es otro idioma, es diferente. Si cada uno quisiera traducir el Sagrado Corán y memorizar la traducción, se pierde todo, hermano. Se pierde el concepto, se pierde la palabra. Hay traductores que con interés lo van a cambiar, lo van a tergiversar, meten sus conceptos dentro, quitarán los conceptos que no le interesa. Ojo, por esto que el Sagrado Corán es una sola versión. En transcurso del tiempo no se ha cambiado ni tergiversado. El idioma es árabe. El libro no es obra del profeta, sino es obra de Dios, creador del mundo. Dios, lo que usted lo llama Jehová, lo que quieres llamar Allah, lo que quieres llamar God, lo que quieres llamar. Es Dios único, que no tiene par, no tiene hijo, no tiene nada. Es un Dios único, todopoderoso, omniponente, el más sabio. Bueno, entonces, para nosotros los musulmanes, el Sagrado Corán tiene muchísimo respeto. Quiere decir, no hay palabra encima del Sagrado Corán. Quiere decir, cualquier pensador que puede hablar y hablar y hablar, entonces al final decimos, ¿dónde está tu referencia en el Sagrado Corán? O después el Sagrado Corán nos presenta la segunda fuente, que es la sunna del profeta, sallallahu alaihi wa sallam. Quiere decir, la conducta, los dichos y los hechos del profeta del Islam. Bueno, entonces ya hemos sabido qué es el Sagrado Corán. Aún más, el Sagrado Corán ha invitado a toda la humanidad a un reto grande. ¿Cuál es ese reto?
Si alguien puede traer algún libro semejante al Sagrado Corán, un libro que habla de la historia, de la ciencia, incluso de astronomía, de naturaleza, de química, de física, incluso muchos naturalistas científicos europeos, cuando fueron a estudiar el Sagrado Corán, se dieron cuenta que ese libro milagroso, muchísimos siglos antes de los grandes científicos europeos, han descubierto muchas normas de física, de química, de naturaleza. Entonces ellos se convirtieron al Islam. Como Maurice Bucaille, un libro que escribió, La Biblia y el Sagrado Corán, la ciencia. Al final de 30 años de estudio, se convirtió al Islam. Era francés, era cristiano. ¿Por qué? Porque el Sagrado Corán es un libro muy profundo. Bueno, los detalles ya, la verdad, hay bastante. Entonces, escucha, esa parte es importante. Ese reto del Sagrado Corán, que alguien si puede traer un libro semejante al Sagrado Corán, entonces todos los musulmanes rendimos. Decimos, ya, estamos rendidos. Aceptamos dejar al Sagrado Corán, dejar al Islam. El Sagrado Corán, en otro capítulo del Sagrado Corán dice, bueno, no hace falta como el Sagrado Corán, es mucho. Como 600 páginas, que ya lo escriben en 600 páginas. Dice, no, traigan como 10 capítulos del Sagrado Corán. 10 capítulos puede ser 10 páginas. Si pueden traer 10 capítulos como el Sagrado Corán, rendimos. Todos los musulmanes. Pasaron 14 siglos y nadie ha podido traer 10 capítulos o más semejante al Sagrado Corán. El Sagrado Corán entonces dice, mira, no hace falta que lo hagan solo. También traigan a los demonios y háganlo juntos. Los seres humanos con los jinns, los demonios juntos. Hagan una versión semejante al Sagrado Corán y nosotros nos rendimos. Porque si fuese el Sagrado Corán obra de ser humano, tendría muchos errores y debería tener, porque era obra de ser humano. Y tendría muchas contradicciones, lo que no lo tiene. Entonces el Sagrado Corán al final dice, bueno, ya no hace falta 10 capítulos. Un capítulo semejante al Sagrado Corán traigan y nosotros nos rendimos. Ya, rendimos. El capítulo más corto del Sagrado Corán es 4 frases. Algunos dicen Surat al-Kawthar, algunos dicen Surat al-Asr. Así es. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-Kawthar, fasalli li rabbika wanhar, inna shani'aka huwa al-abtar. Mira, 3-4 capítulos del Sagrado Corán. Este capítulo, 3-4 aleya, verso. No más. Traiga algo semejante, nosotros nos rendimos. Si los hermanos cristianos, católicos, no sé, protestantes, judíos, no musulmanes, incluso los kuffar, mushrik, durante la historia podrían traer algo semejante, nunca haría falta atacar a los musulmanes en las guerras. Durante las cruzadas, si los cristianos podrían 300 años luchar en contra de los musulmanes, si podrían hacerlo, Estados Unidos, con tantos científicos, hace tantos dineros, millones y millones de dólares en las guerras en contra de los musulmanes, en contra de la República Islámica de Irán, un gobierno basado en el Sagrado Corán, si podría hacer un capítulo semejante como el Sagrado Corán, lo hacía. No lo pudieron hacer. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios, es diferente. Intentaron y fallaron. Esto es la parte más interesante. 1/3 del Sagrado Corán habla del mundo oculto, en más allá, el paraíso, el infierno, la muerte, los ángeles, Dios, el trono de Dios, cómo son estos. Muchos detalles que no existen en la Biblia. Bueno, aún más, le voy a decir una cosa de corazón. Una persona que empieza a leer el Sagrado Corán va a ver cambios en su vida. Totalmente va a haber ese cambio. Es un cambio total. Lo primero, una de las más grandes bendiciones de Dios es cuando una persona recita el Sagrado Corán,
expulsa los demonios de su casa. Así es. Un capítulo del Sagrado Corán, por ejemplo, Surat al-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, min al-jinnati wan nas. Con ese capítulo puedes expulsar a todos los demonios. Así es, hermano. Con el Sagrado Corán se puede hacer milagros. Qué lástima que mucha gente aún no la han conocido. Y a veces dicen, ay, bueno, la traducción del Sagrado Corán es lo mismo. Nada. La palabra de Dios está en árabe. Entonces, toda esa bendición está en árabe, en esa palabra. Yo soy persa, no soy árabe, ojo, no soy árabe. Pero toda esa bendición es la palabra, porque exactamente es la palabra que Arcángel Gabriel trajo. Entonces tiene su milagro dentro. Entonces la traducción está bien para entender concepto, pero para recibir la bendición necesitas recitarlo en árabe. Bueno, eso es el Sagrado Corán. Vamos a ver la Biblia. Entonces, ¿cuál preferimos? Vamos a ver qué es la Biblia. Usted puede buscarlo en Wikipedia, estudiarlo. Yo, si me permites, vamos a hablar qué es la Biblia. Bueno, preguntamos, queridos hermanos creyentes en ¿la Biblia qué es? Es la palabra de Dios que lo ha enviado a los profetas. ¿Cuál profeta? Dime. A profeta Moisés. ¿Me permites que te haga una pregunta? Bueno, sí, bueno. ¿Lo escribió Moisés? ¿La Biblia está escrita por Moisés? La respuesta clara es no. ¿Por qué? Porque no puede ser escrito después de 700 años después de Moisés, 800 años después de Moisés. ¿Por qué? Escúchale bien. Profeta Moisés, la paz sea con él, es para 1300 años antes de Cristo. Otra vez, ha pasado 3300 años de profeta Moisés. 1300 años después de Moisés llegó Jesús, la paz sea con él. ¿Cuándo escribieron los primeros fragmentos del Antiguo Testamento? Torah, lo que usted llama. La Biblia dice los primeros fragmentos fueron escritos por dos sacerdotes judíos, Esdras y Nehemías. Esdras y Nehemías, ¿para qué fecha son? 6 siglos antes de Cristo. 6 menos 1300. ¿Cuándo sale? Vamos. Va a ser más de 700. Quiere decir, 700 años después de Moisés, los primeros fragmentos fueron escritos. Imagínense. Taurat, los primeros 5 libros. Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Números. Los 5 primeros libros, ¿sí?, fueron escritos 7 siglos después de Moisés. No está escrito por Moisés. Y el resto de los libros, escritos por supuestamente otros profetas, y hay muchos libros en la Biblia que no se sabe quién es el escritor. Entonces la Biblia ni es del profeta Moisés. Vamos a ver. ¿El Nuevo Testamento de quién es? ¿Jesús? No, Jesús, según los cristianos, Jesús no tenía libros. Jesús era Dios. Entonces, un libro revelado al profeta Jesús no existe en la cristiandad. Aunque el Sagrado Corán habla de la revelación al profeta Jesús, que lo llama Injil, el Evangelio. Entonces, el Nuevo Testamento, el primer libro del Nuevo Testamento, si supongamos que era el Mateo, Evangelio de Mateo, es para los años 40, 50. 10, 15, 20 años después de Jesús. Después de, nosotros decimos ascensión de Jesús, ustedes dicen resurrección, lo que quieran llamar. Pero esto que Jesús fue al cielo, después de 10 años, 15 años, recién empezaron a escribir Mateo,
Mateo, un apóstol, empezó a escribir la vida de Jesús. Ni es libro revelado a Jesús, ni es el libro de Jesús. Un apóstol escribió algo, como un compañero del profeta del Islam escriba un libro. ¿Va a ser un libro sagrado? No, no es. Mira, vamos a ver, tenemos el Sagrado Corán y tenemos la Biblia. Vamos. Siguiente parte. ¿Cuántas Biblias tenemos? Muchísimas Biblias. ¿Por qué? Porque la Biblia desde el comienzo tenía distintos idiomas, distintos autores. Quiere decir, un libro no es, la Biblia es una biblioteca que es variable. En cada escuela, en cada secta cristiana tiene su libro diferente. Vamos a ver, escúchalo bien. El Antiguo Testamento, empezaron a escribir el Antiguo Testamento en unos 550 años antes de Cristo, más o menos, 750 después de Moisés. Empezó 6 siglos antes de Jesús. Y lo escribieron, algunos dicen hasta el tiempo de los Mocábides, 150 años antes de Jesús. Quiere decir, durante 400 años el Antiguo Testamento fue escrito. 400 años. ¿Por quiénes? Distintos autores. Distintos autores que muchos son desconocidos. El escritor de muchos de esos libros es desconocido. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. El libro de Judith, que está en la versión católica, usted sabe la diferencia en el Antiguo Testamento. Los judíos tienen 39 libros. Los protestantes, algunos creen en la versión Tanaj judío de 39, que era hebreo. Algunos en la versión que lo llaman de 70 escritores, ¿sí? Sab'iniya, septio no sé qué, de 70 escritores, que era traducción griega del Antiguo Testamento, que tiene 46 libros, 7 libros más. Y aún más, hay fragmentos que tiene más que en la versión hebrea no lo tiene. Y entonces el libro Judith, que está en uno de los 46 libros, usted busca la versión, por ejemplo, Jerusalén, lo tiene. ¿Quién es el escritor? Desconocido. ¿De dónde sacan que es de Dios? Ni sabe quién lo ha traído. La iglesia pretendió un concilio, no sé qué, del Vaticano. Después ya dijeron que eso es de Dios, ya lo vamos a aceptar que es de Dios. En Jerusalén, los sacerdotes dijeron que es de Dios. Cada persona pretende algo es de Dios, va a ser de Dios, hermano. Eso es muy diferente. Y aún más, ni ellos están de acuerdo en una misma versión de la Biblia. Si usted pregunta, hermano cristiano, hermano judío, ¿cuál es la versión de la Biblia? Cada uno te va a indicar a un libro diferente. Usted va a ver la versión de Tanaj hebrea, la versión de Tanaj, versión Jerusalén, por ejemplo, que de los católicos, diferente. Y aún peor, cada libro ha sido escrito en un idioma diferente. Tanaj, primera parte en hebreo, y después las partes que lo llaman apócrifos, muchos en griego, muchos en arameo, que es otro dialecto de hebreo. Vamos a ver el Nuevo Testamento. Algunos son parte en arameo, parte en hebreo, parte en griego, y después llegamos a cartas de Pablo, que ni siquiera era apóstol, era un fariseo. 19 libros, 20 libros del Nuevo Testamento, que de 27 libros, 20 prácticamente, son o de Pablo o de los discípulos de Pablo fariseo. Imagínense. Ni de los apóstoles directos de Jesús. Un fariseo que después pretende que en el sueño, en una aparición, en una cosa en el camino de Damasco, ha recibido a Jesús. Y entonces inventa cosas en contra de otros apóstoles. Y él mismo lo confiesa. Pablo, el Nuevo Testamento, usted vea en la carta de Pablo a los Galateos, insulta al San Pedro. Dice, yo contradije a Pedro. ¿Pedro quién es? El sucesor de Jesús, la paz sea con él. Imagínense. Entonces, incluso los escritores, uno es fariseo, otro es apóstol, el fariseo contradice al apóstol. Entonces, si vamos a ver, ni tenemos una Biblia, tenemos las Biblias. Entonces, tu pregunta, ¿a qué refiere? ¿Cuál Biblia yo debería aceptar?
Todos, es imposible. Los mormones, incluso en el año 1834, algo así, inventaron otro libro. El libro de Mormón, búscalo, está en internet. Y cada uno inventaron sus libros, su versión, su traducción, su interpretación. Y lo peor, que en las interpretaciones todos los conceptos se perdieron. Estamos hablando en la estructura de la Biblia. Entonces, en la estructura tenemos muchos problemas. Primero, no es de los profetas, ni es de Moisés. Moisés no es autor, ni es de Jesús. Sino muchos años después de ellos fue escrito por algunas personas, por los sacerdotes, y otro por fariseos y algunos apóstoles. Bueno, eso primero. Segundo, no tenemos una misma Biblia, tenemos muchas Biblias. ¿A cuál refieres? Ni es de un solo idioma, es de muchos idiomas que te obliga a traducirlo para entenderlo. Yo, a su vez, no puedo leer 5 idiomas, ¿no? ¿Quiénes saben tantos idiomas antiguos? Por ejemplo, yo, musulmán, voy a aprender árabe, aprendo el Corán, listo. Pero muchos idiomas diferentes en transcurso del tiempo, autores desconocidos. Y lo peor, que contradicen, uno contradice al otro. Vamos a ver el concepto. El concepto en Antiguo Testamento bastante violento, lo que el intelecto lo rechaza. Habla de matar a niños, mujeres. Si usted quiere, hay un video mío sobre Muhammad en la Biblia. Ahí en una de estas clases hemos explicado la violencia en la Biblia. Búscalo, la violencia en la Biblia. Son cosas que ninguna persona cuerda, prudente, intelectual no lo aceptaría. Mandar a matar a niños, a los infantes, a los bebés, matar a todos los bebés. Hay informes en la Biblia, dice, después Moisés mandó a matar a todos los bebés y degollaran a todos los bebés, quemar a todos. Eso en primer. Segundo, injusticia. Dios es justo. Muchas injusticias en la Biblia. ¿Por qué? Por ejemplo, una persona comete el pecado, Acán, le llevan a Wadi al-Aqur y matan a él y a sus hijos, a su nuera, a su yerno, a sus asnos, a sus corderos, a todo. ¿Por qué dice la maldición llegó? Eso es injusto. Si uno comete el pecado, él debe pagar por su pecado. Ahora, en América Latina, yo te pregunto, si tu padre va a robar y vienen y te llevan a juzgar, ¿lo aceptas? Pagar crimen de tu padre, o por ejemplo, tu tío va a matar a una persona y viene a matar a ti. ¿Eso es justo? Por supuesto, los delincuentes lo hacen. Los narcotraficantes lo hacen. Uno le traiciona y le van a matar a sus hijos, a su familia, a su madre, a su padre. Eso es injusto. La persona culpable que comete el pecado debe pagar. El Sagrado Corán dice, وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. No se puede juzgar a una persona por la culpa de otro. Eso primero. En segundo lugar, en el Nuevo Testamento, ese señor fariseo Pablo, usted puede ver ahí más de 5 charlas mías sobre el Pablo fariseo, ese impostor, eso que destruyó la iglesia. Pablo, el fariseo. Para nosotros, Jesús es santo, los apóstoles son de mucho respeto, pero Pablo era fariseo. No lo aceptamos. Bueno, ese Pablo, esto es quien inventó un montón de conceptos injustos. ¿Para qué? Para destruir a la iglesia. Por ejemplo, si nuestro tatarabuelo Adán ha cometido un pecado, bueno, Adán comió de la fruta prohibida. Nosotros lo llamamos, abandonó lo que no debería hacer, ¿sí? Y lo cometió. Él debe ser juzgado. Dios lo va a mandar a la tierra. Está bien. Pero si la maldición de él llega a mí, no es justo. Nunca Dios me puso esa prueba a ponerme en elegir ese árbol o el otro, que yo haya comido ese árbol. Nunca yo lo hice. Yo no voy a responder el pecado que mi tatarabuela Adán y Eva hayan hecho. Es injusto. ¿Cómo Dios debería ser injusto? Vamos a ver. Entonces, en el Antiguo Testamento, la violencia, crímenes, injusticia. Y aún otra cosa. Esto que los seres humanos por la raza sean preferidas. En el Sagrado Corán dice,
la única preferencia y el único privilegio es la piedad y obediencia a Dios. Inna akramakum indallahi atqakum. Por supuesto, el más querido ante Dios es el más piadoso. ¿De qué color? No importa. El color no importa. Ahora yo tengo un color, voy a ensolarme en el sol, voy a ser más oscuro o más rojo. Y, ¿eso qué importancia tiene? Con una crema tú puedes cambiar el color de tu piel. Eso no tiene importancia. ¿Y el ojo qué color tiene? No importa, hermano. ¿Y el cabello? Tampoco importa. Usted puede cambiar hoy en día todo. Si puede poner unos lentes y teñir tu cabello y listo. Entonces, el color, la raza, la sangre, eso no te dará privilegio ni preferencia. El Sagrado Corán dice, todos nacen iguales y puros, y todos tendrán las oportunidades iguales. Cada uno, por su libre albedrío, elige al paraíso o elige al infierno. Eso es la justicia, y todos lo aceptan. El Sagrado Corán te enseña, debes ser libre, porque Dios te ha creado libre. Entonces no debes aceptar a los opresores. Pero usted ve la Biblia, te va a dar una bofetada y te des la otra parte que te dé otra bofetada. ¿Cómo así? Dios es justo. Dios no te enseña a ser humillado. El creyente debe ser justo. Tal como las palabras de Jesús en el Evangelio de Mateo. Son palabras que nosotros entendemos que es de Dios. ¿Por qué? Porque coincide con la enseñanza del Sagrado Corán. Para mí, ¿la Biblia es sagrada o no? Lo voy a responder, no se preocupa. Las partes de la Biblia que coinciden con las enseñanzas del Sagrado Corán son las partes correctas. Pero hay partes de la Biblia que atribuyen los peores pecados a los profetas. Profeta Noé sale borracho desnudo. Profeta Moisés sale un asesino. Profeta Aarón hace el becerro. ¡Mentira! ¡Mentira! Nos amparamos en Dios de decir esta gran mentira. ¿Cómo en el día del juicio final tú quieres responder delante del profeta Aarón? Y el profeta Aarón te agarra y te dice, ¿cómo atreviste a decirme, yo siendo un profeta monoteísta de Dios, haga ese gran pecado? Los profetas de Dios eran infalibles. O la elección de Dios es errada. Dios no elija a los corruptos que hagan el peor pecado que adorar a un becerro. ¿Cómo te atreverías? Los sacerdotes que escribieron el Antiguo Testamento eran enemigos de los profetas. Eran enemigos. Entonces destruyeron las personalidades de los profetas. Profeta Lot, un profeta de Dios puro, santo, infalible, sale acostando a sus hijas. Para descreer en la Biblia solo hace falta que leas Génesis. Ya, punto. Todo eso era en Génesis. Profeta Abraham deja que su esposa Sarai vaya a acostar con un hombre, el rey. ¿Por qué? Por el miedo. ¿Cómo lo llamarías? Un profeta de Dios debe ser fuerte en la fe. ¿Y dejas que tu esposa acuesta con cualquier otro hombre? No, es que Dios viene a protegerlo. El mismo. O profeta Jacob es un traidor. Dios no quiera. Profeta Jacob era un hombre santo de Dios. Miente, roba, lucha en contra de Dios. Y miente a su padre Isaac, vestido como de cabra y mostrando que es Esaú. Está en Génesis, léalo. Mentiras, hermano. Y después llega a los jueces. Los jueces son gobernadores de parte de Dios, elegidos por Dios. El libro de jueces, lea el libro de jueces. Usted va a ver, por ejemplo, Jefte, que es un corrupto fornicador. Va a ver Sansón, que siempre busca a las prostitutas. ¿Esos son elegidos por Dios? ¿Qué Dios está hablando? Que los dirigentes religiosos deben buscar a las prostitutas. Eso no es de Dios, hermano. O profeta David, que es un traidor, adúltero, asesino, que acuesta con la esposa de Uría Hetita. ¿Cómo hace un profeta de Dios como David? Entonces el Sagrado Corán dice, لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ. El profeta David maldijo a los que le atribuyen pecado.
los incrédulos entre los hijos de Israel fueron malditos en la boca de David, el gran profeta de Dios, y fueron malditos por la boca de Jesús, la paz sea con él. ¿Por qué? Porque atribuyeron pecados a los profetas. Inventan milagros. El vino es la puerta de Satanás. Usted va a ver cuántos problemas tienen emborrachamientos por ese hecho de Satán. Rejson men amel shaitan, el Sagrado Corán lo dice. Inventan que Jesús, la paz sea con él, hizo un milagro invitando a la gente a beber más vino. ¿Cómo consagras al vino que es un hecho de Satanás? En el día del juicio final, Jesús te maldice a cada persona que atribuye pecado a los profetas. Sepa que esos sacerdotes inventaron esas cosas. Y mucho cuidado. Eso es maldecir. Y lo peor, cuando llegas al profeta Salomón, y lo dice, era un rey corrupto, y Dios no estaba con él porque era un mujeriego sucio. ¿Cómo así? ¿Cómo te atreves? ¿No tienes miedo? ¿No tienes piedad? Y en el día del juicio final, cada uno de esos profetas se levantarán y le van a juzgar a esa persona que le atribuye pecados. Los profetas de Dios eran personas selectas, no corruptos, mujeriegos, sucios, que uno, por ejemplo, los ancestrales de los profetas, ahí la Biblia dice que eran sucios, como Judá que acostó con su nuera Tamara. Entonces dice, él pensaba que era una prostituta. ¿Un abuelo de un profeta puede ser corrupto? No. Toda esa descendencia, esto está en las súplicas, lo tenemos. Quiere decir, los ancestrales de los profetas, todos eran puros. Si aceptamos que Judá era ancestral del profeta Jesús, la paz sea con él, no puede cometer estos pecados sucios. ¿Y todos los profetas van a ser hijo bastardo? No, hermano. Esto es la parte de la Biblia que no podemos aceptar, donde incita hacia la guerra, violencia, atribuye pecados a los profetas, dice que los profetas eran mentirosos, traidores, mujeriegos, y lo peor es lo atribuye a los profetas y a los hijos de los profetas. ¿Por qué? El Sagrado Corán dice, cuando ellos veían a los profetas, guardaban rencor, esos sacerdotes, guardaban rencor en contra de los profetas. Entonces, cuando llegaban al poder, mataban a los profetas y a los hijos de los profetas. Como mataron al imam Hussein alayhi salam. Como mataron a tantos imames y a los profetas. Asesinaron a muchos. ¿Usted sabe que San Pedro fue asesinado? ¿Usted sabe que Juan, el gran profeta de Dios, Juan, el primo de Jesús, la paz sea con él, fue asesinado? ¿Usted sabe que el profeta Zacarías por los fariseos fue asesinado? Hay un montón de cosas, pero lo esconden. ¿Por qué siempre hay enemistad en contra de los profetas? Porque estas partes son partes manipuladas, interesadas. ¿Por quién? Los sacerdotes judíos, los fariseos. ¿Quiénes son? Ancestrales de los sionistas de hoy. Inventan privilegio para un pueblo, para otros no. ¿Y otros quiénes son? Animales a servicio de nosotros. Así, usted vea los protocolos de los sionistas. Esa interpretación justifica la violencia. Entonces usted dice en Gaza, ¿por qué están matando a los niños? Es que el texto sagrado nos enseña a matar a todos los filisteos, a todos los palestinos, porque ellos son amalequeas. Eso es injusto. Dios no quiere la guerra. Dios no quiere injusticia. Entonces yo te hago esa pregunta. ¿A cuál libro voy a preferir? ¿A cuál? ¿Al Nuevo Testamento, que no ha sido escrito por Jesús? ¿A 20 libros, 13 cartas de Pablo y libros de Lucas, el médico discípulo de Pablo, y otros libros que Juan también dicen que no era apóstol de Jesús, sino era un discípulo de pensamiento de Pablo? Imagínense, ¿a cuál voy a elegir? ¿Un libro revelado a Dios, por Dios, a un profeta intacto, o muchos libros de autores desconocidos que uno contradice al otro? Usted elige, hermano. Esperamos tu comentario. Un fuerte abrazo. Salam alaikum.